hoja 64, carilla B, séptimo renglón de abajo hacia arriba. En los dos puntitos, Cohen Akarov Etzel HaMizbeach. Dijimos, el Cohen que se encontraba al lado del Mizbeach era quien salpicaba la sangre. Veníamos describiendo en las últimas dos clases que el proceso era parar Kohanim uno al lado del otro y en dos hileras, una con recipientes de oro, otra con recipientes de plata, y pasaban la sangre de mano en mano, y quien estaba al lado del Mizbeach era el que salpicaba la sangre del corderito o del chivito en la pared del Mizbeach, que había debajo de ella un zócalo. No en cualquier pared del Mizbeach podía salpicarlo, sino solamente en aquella pared que tenía debajo de ella un zócalo. Dice la Gemara, Man Taná Pesach Bizrika. ¿Quién es el Taná que estudia que la mitzvah de la sangre del Corban Pesach era lanzarla? Hay distintas opciones y posibilidades. La sangre puede ser lanzada, que sería a una pequeña distancia y con fuerza, o puede ser vertida, como nosotros servimos un vaso con agua. Entonces aquí la Mishnah dijo que se la lanzaba. ¿Quién es el Taná que sostiene que se debe lanzar la sangre de la ofrenda de Pesach? Amar Rav Chisda, Rabbi Yossi HaGalili. Dijo Rav Chisda, este es Rabbi Yossi HaGalili de Tania. Tenemos estudiado Rabbi Yossi HaGalili Omar. Rabbi Yossi HaGalili hizo el siguiente diuk, la siguiente deducción con meticulosidad de las palabras que están escritas en el pasuk con respecto al Bejor, con el animal primogénito. La Torah nos dice en la Parashat Korach que uno debe agarrar a los órganos y la sangre del Bejor, de este animal primogénito que se utiliza también como una ofrenda, y dice, Et damam tizrok al mizbeach vet halvam taktir. Sus sangres salpicarán, lanzarán hacia el mizbeach, sus sebos quemarán. Hablando todo en plural, a pesar de que el pasuk estaba hablando en singular, ach bejor shor o bejor kesef, estaba hablando en singular del primogénito del vacuno, del primogénito del ovino, hablaba en singular. Y cuando nos habla de lo que debemos hacer, se expresó en plural. Dijo Rabbi Yossi HaGalili, Damo lo neemar, el Adamán, su sangre van a lanzar, no dijo. Dijo sus sangres, en plural. Halbo lo neemar, el Halban. Tampoco dijo su sebo, sino dijo sus sebos, nuevamente en plural. Lamed, al Bejor Umaaser Upesach, Shehen Teunim Matan Damim Veimurim Legabei Mizbeach. ¿Sino? El pasuk aquí nos está haciendo referencia a que así como se debe proceder con el primogénito, hay otros animales más, otras ofrendas más, que sus sangres y sus sebos deben cumplir con este mismo procedimiento, indicándonos que también la sangre de la ofrenda de Pesach, la sangre del animal llamado Maaser Behemá, del animal diezmado que había que sacar de todo lo que nacieron en aquel año, también ellos necesitan ser lanzada la sangre de ellos y quemar sus órganos y sebos correspondientes. Por lo tanto, vemos de aquí que tiene que ser lanzada, ya que el pasuk dice, damam tizrok. Tizrok es lanzar. De aquí entonces es que Rabbi Yossi HaGalili aprendió que la sangre de la ofrenda de Pesach tiene que ser lanzada, como estábamos diciendo en nuestra Mishnah. Ahora bien, Menalán de Tounim y Esod, ¿y de dónde aprendemos que tiene que ser lanzado sobre una pared que hay debajo de ella un zócalo? Amar Bielazar, dijo Bielazar, Atia Zerika Zerika Meolá. Eso lo aprendemos por una Gezerá Shavá, una palabra en común entre estas ofrendas que estamos nombrando recién, que nos interesa a nosotros puntualmente, la de Pesach, con la ofrenda de Olá, la ofrenda íntegra para Boreolá. Utiliza la Torah en los dos lugares la misma expresión. Tizrok, tizrok, lanzarán y lanzarán. ¿Qué te baja el damam tizrok al Mizbeach? Aquí está escrito sus sangres lanzarán sobre Mizbeach. Uchtibatam, y está escrito allá con respecto a la ofrenda íntegra. Lanzarán los hijos de Aarón la sangre, ¿sí? Kohanim, la sangre de la ofrenda íntegra
sobre el Mizbeach alrededor de él. Ahora bien, en ambos utiliza la misma expresión. Una de las maneras de estudiar la Torah y aprender es si nosotros recibimos de nuestros maestros que esta palabra que se repite en otro lugar, hay vínculo entre ellos. Nos dijeron, nosotros no podemos buscar el vínculo y palabras en común, sino solamente lo que recibimos de nuestros maestros, que Boreolam lo hizo intencionalmente para conectarlos, y esta es una de ellas. Dijo lanzar aquí y dijo lanzar allá. Entonces decimos así: Maora Teuna Yesod, Af Pesach Nameta un Yesod. Así como la sangre que se salpica de la ofrenda íntegra, se salpica solamente en las esquinas, que hay debajo de ellas un zócalo, también aquí la sangre del primogénito, de la ofrenda de Pesach y el animal diezmado, también ellas deben ser salpicados en una pared que haya debajo de ella un zócalo. Pregunta la Gemara de Olá Gufá Menalan, ¿y de dónde sabemos en la ofrenda íntegra que tiene que ser lanzado en una esquina que tenga abajo un zócalo? Amarquerá el Yesod Mizbah Hagolá, el pasuk, haciendo referencia a otra ofrenda, a una ofrenda de expiación, dice perfectamente que la sangre de él va a tener que ser lanzada, o vertida, mejor dicho, el Yesod Mizbah Hagolá, sobre el zócalo del altar de la Olá, del altar de la ofrenda íntegra. ¿Qué es esta aclaración al decirnos en el altar de la ofrenda íntegra? El altar pertenece a todas las ofrendas. ¿Por qué nombró aquí la ofrenda íntegra? Alma Olá Teuna Yesod. Vino a enseñarnos e insinuarnos que la ofrenda íntegra va vinculada con el zócalo, que la sangre de él tiene que ser lanzada en una de las paredes que tenga debajo de él zócalo. Entonces, así como con respecto a la ofrenda íntegra tiene que haber zócalo, también con respecto a la ofrenda de Pesach, también la del primogénito y la del diezmo, tiene que ser en una pared que haya debajo de ella un zócalo. Y hasta Katrishona, seguimos analizando la Mishnah, también de la hoja 64, Karisha A. Y hasta Katrishona salía el primer grupo, entraba el segundo, salía el segundo, entraba el tercero, y este tercer grupo, dijimos, era un grupo muy reducido de personas. Dice la Gemara al respecto, Tan, así estudiamos en la Tosefta, y Mikret Kat Atzlanit. Este tercer grupo era llamado el grupo de los perezosos. Preguntarán, sí, obviamente por el retraso y llegar últimos de todos a participar. Pregunta la Gemara de Ala Sage de la Bají. Pero si no se puede sin hacer de esta manera, estuvimos estudiando en las clases anteriores que la Torah exige que se dividan en tres grupos. Entonces, ¿cómo es que nos tildamos de perezosos, siendo que la Torah exige que ellos vengan último de todos y sean un tercer grupo? Maya Velehu Lemeibad, ¿qué deberían ellos haber hecho? ¿Qué tendrían para hacer? Si es una exigencia que exista un tercer grupo, y se llamará Filuhaji, incluso ante esa necesidad, ellos se deberían haber apresurado para ser participantes de los primeros grupos. Que de Tania, como estudiamos similar a este concepto, que si bien es indispensable hacerlo, no porque sea indispensable quiere decir que es elogiable, sino deberían ellos haberse preocupado de llegar en los primeros grupos. Quien quedó rezagado para el último grupo es porque él no fue tan interesado y fue un poco perezoso para ir y participar. Que de Tania, como estudiamos, Rebbi Omar, Rebbi enseñó, es imposible que el mundo se maneje sin que haya perfumeros y sin que haya quien se ocupe de una curtiembre. Ahora bien, Ashrem Shumaroto Basam, dichoso, quien le tocó y pudo trabajar y tiene la posibilidad de trabajar en la venta de perfumes y sus cosechas, siempre va a estar con lindos aromas y olores. Hoy lo Mishumaruto por sí, y pobre de aquel que tiene que trabajar con el cuero, el olor tan feo y ácido de los cueros en descomposición,
de los ácidos con los que se los trabajan, les dejan en su cuerpo y en su ser impregnado un olor bastante repugnante y que causa rechazo. Pero es indispensable que exista. Quiere decir, por más que hay alguien que va a tener que hacer y cumplir esa función, hacer ese trabajo, de todas maneras, obviamente que ninguno prefiere trabajar de ese rubro, en ese rubro que le va a dejar feo olor y no en el otro. Aquí también. Es verdad que debe haber un tercer grupo, pero debemos preocuparnos de no ser participantes del tercero, sino del primero o del segundo. Y Efsalo Nablos de Hanim así también dijo: el mundo no puede existir sin hombres, Ubrón Nekevot, y sin mujeres. Ashrei Mishemanaz de Hanim, hoy Ron Mishemanaz Nekevot. Dichoso quien tiene hijos varones y pobre quien tiene hijas mujeres. La referencia que está haciendo aquí entre varones y mujeres hace referencia a que los hombres son considerados los dadores, ya que esos son los que tienen que tomar la responsabilidad de mantener la casa, proveer de techo, comida, vestimentas, etc. Entonces, si bien necesitamos de ambos, es obviamente preferible estar del lado de aquellos que dan y no del lado de aquellos que reciben. Eso fue una referencia a la que quiso decir aquí la Gemara: dichoso quien tiene hijos varones y no mujeres. Pero volviendo al indicativo original, el concepto de la Gemara es: ambos son indispensables, y para que haya un dador necesitamos que haya un receptor. Siempre preferimos estar del lado de dar y no tener que ser del lado de aquellos que tienen que recibir. Por lo tanto, es indispensable, pero tenemos que elegir dentro de los dos lo mejor. Que más mejor. Siguió la Mishnah nuestra diciéndonos: de la misma manera que obraban y hacían en la semana la ofrenda de Pesach, así también debían comportarse en el día de Shabbat. Salvo, dijo la Gemara, que había una conducta y una práctica que ellos tenían que no era acorde a la voluntad de los Jajamim. Nombramos 2 clases atrás que ellos, al haber tanta cantidad de sangre en el patio de Bet HaMikdash por las miles, ¿sí?, de los miles de animales que fueron sacrificados, entonces ellos taponaban una especie de canaleta para que rebalse, se llene todo con agua y poder limpiar de los restos de sangre. Sobre esto no tenía ningún inconveniente los Jajamim en cualquier 14 de Nisan. Pero cuando el 14 de Nisan era Shabbat, ellos hacían el proceso normal y no estaban de acuerdo con esta actividad puntualmente de baldear y limpiar todo el patio. Dice la Gemara: no acorde a la voluntad de quién. ¿Quién es el que no estaba acorde, ¿sí?, a su pensamiento lo que ellos estaban haciendo? Esto aparentemente es no acorde a la voluntad de Rabbi Eliezer de Rabbanán, porque si quisiéramos decir de acuerdo a la voluntad de los Jajamim, de la gran mayoría de los sabios, Ha'amre Shebutu, ellos ya nos enseñaron que la limpieza y el baldeado no es una prohibición de la Torá en Shabbat. El baldear con agua y enjuagar con agua el piso no es ninguna de las 39 labores prohibidas. Es solamente una limitación de nuestros Jajamim. Ven Shebut HaMikdash. Y limitaciones de los Jajamim no eran aplicables dentro del Bet HaMikdash. Todo lo que era necesario y tenían que hacer, que no está prohibido de la Torá, sino por restricciones de los Jajamim, no regían adentro del Bet HaMikdash. Quiere decir que de acuerdo a los Jajamim, que aquí no hay ninguna prohibición de la Torá, estaban libres de poder limpiar sin ningún problema. Entonces era sí a voluntad de ellos. ¿Quién se oponía? Rabbi Eliezer. Maihi, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Dónde encontramos que discutieron al respecto? De Tania. Tenemos en las fuentes externas que nos dijeron lo siguiente: Ejada Holeb, tanto aquella persona que ordeña un animal. Vea Mejapez, quien corta la leche, separando la parte sólida de la parte líquida. Vea Megapén, y quien luego reúne todas las partes sólidas para formar un queso. Kagerogerot, sí, lo hizo en una medida similar a la de un higo.
estaría en una infracción, como ahora mismo lo va a decir. El que ordeña estaría en la infracción por estar separando de un producto que está dentro del otro. La leche que se encuentra dentro del cuerpo del animal es como separar el jugo que está dentro de una fruta, como separar el jugo de la uva de la uva. Eso es la labor de dash, que sería una especie de separación de algo que se encuentra dentro del otro. Quien luego separa la leche, corta la leche en la parte sólida de la líquida, sería como seleccionar, borer, que es otra de las 39 labores prohibidas. Vean, ven. Y la unión de las partes sólidas de la leche para formar el queso, eso sería como construir, que nosotros pegamos distintas partes, distintos productos y los transformamos en uno solo. Amejaber, vean Merabetz, quien limpia de suciedad y quien aplaca y asienta la tierra con agua, era una práctica común. Los pisos antiguamente eran de tierra y para que no levante el polvo y ensucien, solían rociar con agua para darle peso y que quede la tierra asentada y no haga polvo. Entonces, quien limpia de suciedad, quien asienta la tierra con agua, ve a rodear halot de bash, y quien extrae también, vamos a decir, panes de miel dentro del panal, se encuentra la cera con la miel dentro de ella. Quien extrae en Shabbat un panal de cera con miel, Beshogeg, Shabbat, si lo hizo sin intención el día de Shabbat, Hayab Hatat debería traer una ofrenda de expiación porque estuvo en una falta de la Torah. Es decir, si lo hizo intencionalmente, Beyom Tov, ¿lo qué? En un día festivo, que también está prohibido las 39 labores, le daríamos latigazos. Lo que es Tarbaim, le daríamos los 39 latigazos hasta el 40. Así dijo el Eliezer. Vemos entonces claramente que el Eliezer, dentro de todo el listado, nombró a Mejaber, quien limpia y quita la suciedad. Para él es una de las 39 labores prohibidas. Entonces también aquí, obviamente, si es una prohibición de la Torah, no podemos permitir que se haga esto ni siquiera dentro del Bet HaMikdash. Los Jajamim dijeron, tanto el que limpia, tanto el que asienta la tierra, como el que extrae la miel del panal, no es una transgresión de la Torah. Estos últimos tres, ¿sí?, no entran en la aclaración esta. Las primeras, la de ordeñar, etc. Estas últimas tres, Jajamim dicen, no hay aquí prohibición de la Torah, es solamente una imposición de nuestros Jajamim. Por lo tanto, si es imposición de Jajamim, entonces dentro del Bet HaMikdash debería estar permitido sin ninguna restricción. Eso quiere decir que está correcto lo que dijimos, que solo Rabbi Eliezer se oponía a esta práctica de limpiar en Shabbat, no de acuerdo a los Jajamim. Jajamim sí aprobaban. Sin embargo, Rabashi Amar, Rabashi dice, no estoy de acuerdo con esta explicación que están dando. Yo puedo decir que nuestra Mishnah, cuando dice no era voluntad de los Jajamim, era voluntad de ninguno. Incluso quienes sostienen que solamente una imposición rabínica, tampoco estaban de acuerdo que lo hagan. ¿Por qué motivo? Ver Binatani. Yo voy a interpretar acorde a las palabras del Binatán, de Tania. El Binatán nos enseñó y dijo, Shebut Serija y Tiru, aquellas prohibiciones rabínicas que eran necesarias transgredirlas para el buen funcionamiento de las ofrendas y del servicio a Boreolam, lo permitieron y no hay restricción. Shebut Serija lo y Tiru. Pero una prohibición de los Jajamim innecesariamente no voy a permitir. Aquí ellos ya terminaron con todo el servicio de Pesaj. Lo que quieren hacer ahora es solamente orden y limpieza. Esto no es necesario para la servidumbre a Boreolam. Si no es necesario para la servidumbre, los Jajamim mantuvieron su restricción incluso dentro del Bet HaMikdash. Por lo tanto, podemos decir que la Mishnah nuestra, cuando dijo no era voluntad ni de Rabbi Eliezer, ni tampoco de los Jajamim. Rabbi Yehuda Omer, cosa ya me mané.
Y estudiamos también en la Mishnah que Rabbi Yehuda dijo que tomaban un recipiente y juntaban de la sangre que se encontraba en el piso del Bet HaMikdash, ahí en el patio, juntaban de la sangre y salpicaban, lanzaban de él sobre el Mizbeach. Tania, estudiamos qué sentido tenía esta conducta que nos está diciendo Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dijo, Kos hayam memaleh midama ta'arobet. Él llenaba un vaso, un recipiente, con la sangre de todas las mezclas. Es decir, aquí la sangre se había mezclado de todas las corderitos y chivitos de Pesach. Agarramos de la mezcla de toda su sangre, la ponemos en un recipiente y lanzamos en una de las paredes del Mizbeach. ¿Por qué motivo? Porque si se derramó de la sangre de alguna de todas las ofrendas y no fue lanzada su sangre sobre las paredes del Mizbeach, entonces esa ofrenda de Pesach quedó invalidada. No se cumplió con la orden y no se lo podría consumir tampoco posteriormente. Nimtza Zemachio. Ahora que nosotros nos cubrimos y tomamos de la mezcla de todas las sangres y lanzamos, entonces, incluso si hubo alguna que no se lanzó, aquí nosotros ahora le cubrimos las espaldas y podemos validar esa ofrenda de Pesach. Amrulo, le dijeron los Jajamim a Rabbi Yehuda, Amrulo le Rabbi Yehuda, Valo lo nitkabel bekeli. ¿Qué ganamos si nosotros tomamos este procedimiento? Cuando una persona degolla a un cordán, a una ofrenda, si la sangre no fue recepcionada en un recipiente, sino cayó hacia el piso, esa sangre queda completamente inhabilitada para cualquier mitzvah. La Torah nos enseña, así aprende la Gemara en el tratado de Zebahim, la sangre tiene que venir al recipiente directamente del cuello del animal. Si al degollarlo la sangre cayó al piso, esa sangre no es posible utilizarla en absoluto. Entonces, ¿qué ganamos si nosotros ahora la juntamos, la ponemos en un recipiente y la salpicamos? Si no fue recepcionada en el recipiente directamente del cuello del animal, no sirve esa sangre. Dijeron, Menayadae. ¿Y quién dijo que la sangre esa fue del cuello hacia el piso y no fue recepcionada? Ella, Aji Cambrele, sino no. Lo que Jajamim le observaron y le llamaron la atención a Rabbi Yehuda es posiblemente. Si quizá la sangre esa no la atajaron en un recipiente y cayó directamente al piso. Y si es así, no ganamos absolutamente nada con tu propuesta. Amar Lahem, les dijo Rabbi Yehuda, comparte lo que ustedes están diciendo. Afanino Amar tiraben el kabel bekeli. Obvio, seguro, en esa situación no va a funcionar. Yo estoy hablando cuando la sangre sí fue recepcionada en un recipiente y luego por algún motivo se volcó y se cayó. A esa yo le planteo esta situación. Podemos juntarla y volver a salpicarla y lanzarla, ya que sí fue recepcionada en un recipiente. Menayada, ¿y cómo sabes tú que la sangre esta fue recibida como corresponde y luego se cayó? Quizá directamente cayó del cuello al piso y no sirve. Kohanim derizime. Los Kohanim son muy cuidadosos y aplicados. Ellos no van a dejar que la sangre caiga al piso. Ni bien hay alguien que tenga que degollar, va a haber un Kohen inmediatamente al lado para recepcionar. Y no sospechamos que ellos no cumplan con sus obligaciones. Por eso, no sospecho a la situación que ustedes están planteando. Y seguramente es sangre que se derramó luego del recipiente hacia el piso. Ah, Miserizín, pero si tú dices que son aplicados y cuidadosos, Amay Mishtapij, ¿por qué entonces si supones que se le volcó de la sangre y tomamos este cuidado de juntar nuevamente para cubrir esa falla? Le dijo, Agav Zerizutayu de Avde Mishtapij, justamente por ser tan cuidadosos, aplicados y rápidos y ágiles para hacer la abodá, tenemos miedo que en la rapidez que están pasándose el recipiente de la mano de uno hacia el otro, uno haya tenido un movimiento torpe por la velocidad
y no haya podido agarrarlo a tiempo y se vuelque, pero que ellos no hayan puesto el recipiente para recibir la sangre, sobre eso no tenemos duda. Podemos tener duda de que en un movimiento rápido se les vuelque. Ahí está la sospecha y eso es lo que yo propongo solucionar. Dice la Gemara, excelente, entendimos por qué tu única sospecha es que haya sangre que se haya volcado del recipiente. Ahora bien, cuando terminamos de degollar al animal y de recibir la sangre, sigue todavía goteando sangre del cuello del animal. Toda la sangre que sigue goteando no es válida para salpicar en el Mizbeach. La Torah dijo que Adam Uhuban Nefesh Yechaper. Tiene que ser la sangre vital, la sangre que corre con fuerza dentro del cuerpo del animal. Esa es toda recepcionada en el recipiente. Una vez que deja de caer a chorros y borbotones y empieza a caer despacio, no se puede utilizar esa sangre y toda esa sangre cae al piso, lo que indica que la mayoría de la sangre que se encuentra en el piso es lo que llamamos damatamsit, ¿vale? Damatamsit, la sangre que queda, vamos a decir, como concentrada y restos en el cuerpo del animal. Esta es la mayoría de la sangre que está en el piso. Si hubo alguna sangre que se volcó en la velocidad, como estamos diciendo, esa sangre que sí es óptima para lanzar, se anula frente a los litros y litros de sangre que drenan y gotean de los cuellos de los demás animales. Y entonces no es válido salpicar. Dice la Gemara, es un concepto correcto, pero Rabbi Yehuda le tame. Rabbi Yehuda, él tiene su motivo, que va por otro camino con respecto a este detalle, de amar, dam matamsit, dam mealiahu. Él dijo que la sangre que queda dentro del cuerpo del animal es sangre igual que el resto de la sangre. En la Torá tenemos varios lugares en donde la Torá nos advierte de no consumir la sangre. Hay 5 veces en la Torá donde fuimos advertidos de no consumir la sangre. Y la Gemara analiza en el Tratado de Julín a qué vienen tantas advertencias y marca que hay distintos tipos de sangre. Está la sangre de una herida, está la sangre vital, está la sangre que drena de a poquitito, etc. Sobre cada una de ellas podemos interpretar una explicación distinta. Ahora los Jajamim dicen que sobre Dama Tamsit, sobre la sangre que queda en el cuerpo del animal, como restos, sobre esa no hay prohibición de la Torá con castigo de caret, con castigo de muerte prematura. Sí hay prohibición de la Torá de consumirla, pero no está castigada y penalizada con caret. Sin embargo, Rabbi Yehuda discutió y dijo es igual a la sangre vital del animal. De Tania, como estudiamos, Dama Tamsit, Beazará. Los Jajamim sostienen la sangre que queda en el cuerpo del animal y va goteando. Esa es solamente una prohibición sin penalidad de muerte prematura, sin caret. El Yehuda Omer, ve y caret. El Yehuda dijo, no, es igual que la sangre vital. Está prohibido y penalizado con muerte prematura. Entonces, de acuerdo a Rabbi Yehuda, esta sangre que nosotros encontramos tirada en el piso del patio del Bet HaMikdash es sangre como cualquier otra sangre que se recibe en el recipiente. Y es válido salpicarla. Por eso, de acuerdo a Rabbi Yehuda, no hay problema. Es verdad. De acuerdo a los Jajamim, sería un inconveniente, porque esa sangre no es válida. Pero Rabbi Yehuda dijo que tiene la misma condición esa sangre. Entonces podemos utilizarla sin problema. Se llamará, no comparto. Es verdad que con respecto a la prohibición del consumo de la sangre, no hace diferencia Rabbi Yehuda entre consumir la sangre que corre por las venas y sangre vital con aquella sangre que queda en el cuerpo. Para la prohibición de consumo, Rabbi Yehuda las iguala y da el mismo castigo. Pero, de Amar Bilazar, Bilazar ya nos enseñó y hizo una aclaración muy importante. Amar Bilazar, Moder Rabbi Yehuda leinian kapará shelo mechaper. Lo que respecta a lanzar sobre el Mizbeach para limpiar de las faltas de las averot y que funcione la ofrenda, incluso Rabbi Yehuda está de acuerdo que no es válido utilizar la sangre que queda en el resto del cuerpo. Shneemar, como el mismo pasuk la aclara aquí, Adam hu ban nefesh yechaper. La sangre que es vital
esa es la que mejaper, esa es la que limpia. Aquella sangre que le quita la vida al animal, mejaper, esa es la que limpia también las faltas de la persona y habilita a la ofrenda. La sangre en la cual no depende la vida del animal, sino es el resto de sangre que quedó luego de que el animal ya murió y salió su sangre vital, no mejaper, no sirve para limpiar. Entonces nuevamente nos encontramos con el inconveniente. ¿De qué sirve? Lo que el Biblia está diciendo, tomemos de la sangre que está en el piso y salpiquemos. Si la sangre vital de alguno que se haya podido haber volcado queda nula frente a los litros del Dama Tamsit, de la sangre esencial, que no es válida. Ella, sino Rabbi Yehuda letame, Rabbi Yehuda va fiel a su motivo en otra situación que nos enseñó un concepto con respecto a las leyes de nulidad, de amar en dam mebatel dam. Rabbi Yehuda enseñó que si bien es muchísima la cantidad de una sangre más que la del otro, la sangre del todo es muchísima más que la sangre de un chivito, de todas maneras, una sangre no tiene la capacidad de anular a otra. Mimbe vino, dos cosas de la misma especie, no existe el concepto de que una anule a la otra. Nosotros decimos al revés, a la inversa, uno potencia a la otra, no se anula una frente a la otra. Por lo tanto, aquí tenemos el mismo concepto. La sangre que está derramada en el piso, es verdad que no es sangre en su gran mayoría, no es sangre válida y óptima para lanzar, pero ella no tiene la capacidad de anular otra sangre. Sangre con sangre no se anulan. Por lo tanto, cuando nosotros juntamos la sangre que está en el piso y la colocamos en un recipiente, con que haya siquiera una sola gota de la sangre vital del animal mezclada con todas estas, no se va a anular tampoco. Y cuando nosotros la lanzamos sobre la pared de Mizbeach, esa gotita que lanzamos valida esa ofrenda de Pesaj de la cual no habían lanzado la sangre. Y por ese motivo, Rabbi Yehuda nos presentó esta opción para cubrir ese inconveniente.